Bienvenidos a un episodio más de Esto es Política. El día de hoy hablaremos sobre el texto Estados Unidos y Latinoamérica en el nuevo sistema internacional de Pedro Pérez Herrero. Para ello nos acompañan Laura Astros y Lady Abril. A raíz de la crisis de 1929 se produjeron consecuencias poco agradables en América Latina, puesto que se debilitaron los pagos y las balanzas comerciales. Con ello se presentaron alzas en las tasas de interés, interrupción del flujo de capitales entre los países centrales con los periféricos y un deterioro en la relación de los precios de intercambio. Esta crisis cambió los ideales de las naciones, ya que gracias a esto se pretendía impulsar los procesos de industrialización mediante políticas y poner en práctica la sustitución de importaciones. La idea era crecer hacia adentro, que el Estado actuara como promotor y director del mismo, ya que a través de dichas políticas se iba a devolver la independencia económica. Otra consecuencia de esta crisis fue el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial, lo cual alertó a toda América Latina, puesto que no se quería su intervención en la región. Por ello se lleva a cabo la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz en 1945, en donde se establece el principio de no intervención y solidaridad americana. Posterior a esta se crea la OEA en 1948 con el fin de garantizar la igualdad de los Estados de América, la cooperación económica y la defensa mutua, además de promover el rechazo a políticas totalitarias y comunistas. La historia no fue homogénea para todo el continente. Los cambios en la relación de los precios de intercambio fueron variando en cada uno de los países en función de sus diversos productos de exportación. Estas políticas en sí tuvieron efectos benéficos en el corto plazo, pero por la forma en la que fueron implementadas terminaron hipotecando el desarrollo. Programas como el Plan Marshall hicieron que las economías industrializadas tuvieran un ciclo de gran expansión. Se vio un crecimiento del PIB, de la productividad y de las exportaciones, además de una reducción de las tasas de desempleo. Gracias a que el crecimiento poblacional fue mayor que el económico, se empeoró la distribución del ingreso. Entre los años de 1960 a 1973 se dio la fase dinámica de América Latina, ya que se contaba con el apoyo de ahorro internacional y con la confianza que generaba su crecimiento en los organismos financieros internacionales. Sin embargo, después de 1973 hasta 1981 se da la crisis del petróleo, que trajo consigo la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. En esta época, países como Venezuela y México, que son productores de petróleo, aprovecharon la situación para aumentar sus deudas externas. Raúl Presby dijo que América Latina debía combinar sus políticas EASY con la potenciación de la expansión de las relaciones internacionales a fin de lograr una mayor vinculación entre sus respectivas economías, la ampliación de mercados internos y la reducción de la dependencia externa. En 1960 se fundó el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, conocida actualmente como ALADI. El comercio interregional creció de forma exponencial entre 1961 y 1970, pero la participación de los distintos países fue igual. En 1969 se creó el Pacto Andino y el Área de Libre Comercio Caribeño, que se transformó al poco tiempo en la Comunidad Caribeña. En 1975 se creó el Sistema Económico Latinoamericano, con el que se pretendía mejorar la cooperación internacional y potenciar el poder de negociación de América Latina en escenarios internacionales. Finalmente, en 1991 se pusieron las bases del Mercado Común del Sur, el Grupo de los Tres o el G3 y la adhesión de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. En 1990 la tasa de crecimiento demográfico de América Central era muy alta, por lo que se generaron problemas como lo fueron bajos niveles de educación, deterioro en la salud, disminución del PIB per cápita y una baja competitividad y rentabilidad económica. Además de eso, se logró identificar cómo el Estado no ofreció condiciones óptimas para impulsar y facilitar el mismo crecimiento económico, lo que llevó así como a la migración campo-ciudad, que se tradujo como en una ampliación del subdesarrollo al no haber como una correspondencia entre la expulsión de la mano de obra campesina y la oferta de esfuerzo del trabajo humano. Los migrantes campesinos en sí se concentraron tanto en las ciudades que alimentaron los cinturones de miseria y pobreza. La realidad sociopolítica de la historia de América Latina entre 1945 y 1990 es mucho más compleja y variada de lo que se puede relatar. En sociedades caracterizadas por la heterogeneidad estructural, con la existencia de una constitución y leyes muy avanzadas, los políticos tuvieron que convertirse en intermediarios entre la ley y la realidad, siendo así piezas claves.
La historia política de América Latina muestra un continuo vaivén entre las experiencias democráticas y las dictaduras en la década de 1920. Los gobiernos constitucionales que llegaron al poder lo hicieron a través del sufragio universal predominante en América Latina. No obstante, debido a la crisis de 1929, se dio una combinación de experiencias que hacen imposible caracterizar a la región como democrático o dictatorial. Esto debido al surgimiento de más de 15 dictaduras a raíz de esta crisis, por lo que no se incurre que los gobiernos eran iguales en todos los países latinoamericanos, ya que se tuvieron experiencias tanto autoritarias como democráticas. En 1960, la administración de John F. Kennedy creó la Alianza para el Progreso y con su asesinato se dejó de lado. En el gobierno de L. B. Johnson se intentó regresar a una política más agresiva. En 1976, cuando Jimmy Carter llegó a la presidencia, aprobó una ayuda militar a Somoza cuando su dictadura pasaba por los momentos de mayor dureza en Nicaragua. Fue así como poco a poco la política de Estados Unidos se fue volviendo más agresiva. En Estados Unidos se hizo una transición de lo que se llamó la Alianza para el Progreso a la promoción de los derechos humanos. Esta fue una transición tanto democrática como dictatorial, ya que Estados Unidos no solamente apoyó las luchas democráticas, sino también dio apoyo al autoritarismo respecto a los gobiernos militares. Con la subida del peso del petróleo, los procesos de inflación, la elevación del precio de dinero en el mercado internacional y la reanudación de la Guerra Fría, decayeron las exportaciones y la deuda externa en varios países de América Latina se disparó. Digamos que con todo el tema de la disponibilidad de los petrodólares se dio una gran inyección a la liquidez del sistema financiero internacional, lo que benefició a corto plazo a América Latina. En la década de los 90, las economías de América Latina, en vista de lo que había pasado por el tema de la crisis del 29, las deudas externas que tenían y todo el tema de la caída de las exportaciones y de su productividad, optaron por seguir las tesis neoliberales, basadas en una ortodoxia fiscal a través de la eliminación de barreras arancelarias, restricciones a la inversión extranjera y la reducción de las tasas de interés. Gracias a la aplicación de estas tesis, las economías de los países de América Latina volvieron a crecer a tasas elevadas. Con la renegociación de la deuda externa, además, Estados Unidos pasó de ser un agresor a convertirse en una solución en este nuevo escenario de la globalización. Finalmente, George Bush propuso una nueva estrategia denominada Iniciativa para las Américas, que básicamente era la creación de una zona libre de comercio en que Estados Unidos debía ocupar el eje central de las relaciones económicas comerciales bilaterales que le favorecieron. Sin embargo, aumentaron los índices de pobreza y desigualdad. Bueno, pero ya que hemos hablado sobre todos los retos y dificultades por los que ha tenido que atravesar América Latina, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las posibles soluciones? Puede que suene muy idealista, pero el Estado, en vez de usar más dinero, debería ser más consciente y eficaz en el gasto público, y pues así alcanzar un sistema judicial transparente. Sí, incluso elaborar una reforma fiscal integral y lograr una cultura de respeto mutuo, donde aceptemos que existen posturas diferentes a las nuestras y que podamos construir una mejor sociedad trabajando en conjunto. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Esto es Política.